Compuestos químicos. Ácidos. En esta presentación tiene el propósito de dar a conocer acerca de un compuesto químico en especial, que es el ácido. Por ello hemos elaborado este trabajo para aprender más acerca de sus características y su formulación, de igual forma a cómo identificarlo frente a distintos compuestos. Ahora, comencemos. Índice temático. A lo largo de este trabajo veremos la definición de los ácidos, sus características y propiedades, la clasificación de los mismos, así como los ácidos débiles y fuertes, la formulación de los ácidos, oxácidos, cómo se escribe la fórmula química y también de los hidrácidos, la nomenclatura y finalmente propondremos ejercicios para su práctica. Ácidos, oxácidos y hidroácidos. Un ácido es una sustancia en disolución. Incrementa la concentración de iones de hidrógeno. Como sabemos, una disolución es el resultado de una mezcla de un cuerpo en un líquido. Entonces obtenemos que un ácido es una sustancia en la que la mezcla de un cuerpo en un líquido que aumenta la concentración de iones de hidrógeno o también emite iones de hidrógeno en un líquido. El ácido, al combinarlo con los bases, que son los contrarios a los ácidos, como suele mostrar en la escala de pH, se forman sales, así como al combinarlos con ciertos metales. Por otra parte, la palabra ácido proviene del latín acidus, que significa todo aquello con sabor a gras. La escala de pH sirve para identificar cuánto nivel de acidez tiene una sustancia o cuánto de pH alcalino. Los ácidos son las que están debajo de 7, es decir, de 6 a 0. Existen ácidos elaborados por el cuerpo humano, como el ácido gástrico, que ayuda a los órganos que funcionen de manera correcta y que no haya ningún problema en todo el tiempo que funciona. Otros ejemplos de ácidos son el ácido acético, el sulfúrico y el acrílico. Las características y propiedades del ácido son la presencia del elemento hidrógeno en su fórmula. Los ácidos siempre presentan a la izquierda de la fórmula del elemento hidrógeno. En su solución acuosa predominan los iones de hidrógeno sobre los iones de hidróxido. Su sabor sabe a ácido. Reacciona con ciertos metales desprendiendo hidrógeno. Reacciona con carbonatos desprendiendo dióxido de carbono. Reaccionan con los bases o hidróxidos neutralizándose. A continuación, la clasificación de los ácidos. Clasificación de los ácidos. La fuerza ácida es el medio ácido y se caracteriza por iones de hidrógeno que son generados por la ionización. La facilidad con la que los ácidos se ionizan en agua y otros solventes es medida por la fuerza ácida, siendo que los ácidos fuertes liberan hidrógeno con mayor facilidad, por lo que ahora veremos a los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Los ácidos fuertes pueden transferir totalmente sus protones por el agua y no quedan moléculas sin disociar en disolución, por lo que sus bases conjugadas extraen protones en disolución acuosa. Los ácidos fuertes también son electrolitos fuertes, que para los iones prácticos se ionizan completamente en el agua y la mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos, como ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido perclórico y ácido sulfúrico, mientras que los ácidos débiles son los que se pueden asociar solo parcialmente en disolución acuosa, por lo que existe una mezcla de ácido en la que una parte se encuentra como especie molecular y la otra como especie asociada, en la que los ácidos débiles sus bases se pueden quitar protones en el agua, por lo que tienen esa capacidad, y la mayor parte de sus ácidos son débiles, los cuales se ionizan solamente de forma limitada en el agua. En el equilibrio de la disolución acuosa, los ácidos débiles contienen una mezcla de moléculas iones H3O1 y la base conjugada. Algunos ácidos débiles son como el ácido acético, ácido fluorhídrico, ácido nitroso, ácido fórmico, entre otros. A continuación les hablarán sobre la formulación de los ácidos. De gran importancia son la formulación de los ácidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos se pueden dividir en dos grupos.
Estos grupos son los oxácidos y los hidrácidos. Antes que nada, ¿qué son los oxácidos? Los oxácidos son compuestos terciarios. Esto quiere decir que están formados por tres elementos. Esos elementos son el hidrógeno, el oxígeno y un no metal. En el lado del no metal, este debe ser diferente al hidrógeno y al oxígeno. Los oxácidos son ácidos, ya que liberan protones positivos, puesto que cuando se disuelven en agua, es decir, se obtienen a partir del óxido ácido o anhídrido correspondiente, sumándole así una molécula de agua. ¿Cómo se escribe su fórmula química? La fórmula química se escribe en el siguiente orden. Primero va el elemento hidrógeno, luego el elemento central que es un metal y por último el elemento oxígeno. Cada uno de esos elementos seguido por la cantidad de átomos descritos como un subíndice. Estas se representan mediante la fórmula general. Entonces sería el no metal, la molécula de oxígeno más una de agua. Esta reacción le produce una molécula de hidrógeno más el no metal y una de oxígeno, siendo X, Y y Z la cantidad de átomos de cada elemento del producto. ¿Qué reacción ocurre? Para que se forme un oxácido debe reaccionar un óxido ácido con agua. De esta forma, tenemos que el óxido ácido más una molécula de agua es igual al oxácido. Así bien, tenemos este ejemplo. Tenemos acá un óxido ácido más el agua. Armamos la ecuación según la fórmula. Ponemos primero el hidrógeno más el no metal, que en este caso es el carbono, y de último el oxígeno. Buscamos los números de oxidación. Tenemos que para el hidrógeno es más 1, el carbono más 4 y el oxígeno menos 2. Balanceamos las cargas en el compuesto. De esta forma, tenemos que dejar la carga neutra. Por ejemplo, si bien sumamos esta carga de más 4 más el hidrógeno más 1, nos da más 5. Es un número impar y lo que nosotros necesitamos es un número par. Así que colocamos un subíndice de 2 al átomo de hidrógeno. De esta forma nos queda más 2 más 4, nos da más 6. Para dejar la carga neutra necesitamos 3 átomos de oxígeno. De esta forma, más 6 menos 6 es igual a 0. Finalmente balanceamos las masas de reactivos y productos. Tenemos en cuenta que existen los mismos elementos, los mismos átomos para cada elemento de este lado de los reactivos como el de los productos. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos el oxácido más una molécula de agua. Volvemos a hacer lo mismo, lo armamos según la fórmula, buscamos los números de oxidación para el hidrógeno más 1, para el azufre más 6 y para el oxígeno menos 2. Balanceamos las cargas en el compuesto de tal manera que la carga nos dé igual a 0. Nos da acá más 2 más 6, sería más 8 menos 8 igual a 0. Y por último balanceamos las masas de reactivos y productos. Existe un átomo de azufre por acá y también del otro lado. Están 3, 4 átomos de oxígeno y también del lado de los productos y finalmente tenemos 2 átomos de hidrógeno de este lado y también de este. El grupo en que se dividen los ácidos serían los hidrácidos. Los hidrácidos son compuestos binarios. Esto quiere decir que solo están formados por dos elementos químicos. Estos serían el hidrógeno y un no metal. En soluciones acuosas tienen carácter ácido, es decir, que liberan protones positivos cuando estos se disuelven en agua. ¿Cómo se escribe su fórmula química? La fórmula química se escribe en el siguiente orden. Primero va el elemento hidrógeno y luego el elemento no metálico, la cual se representa mediante la fórmula general. En este caso sería la molécula de hidrógeno más el no metal, siendo X el número de oxidación del no metal. En los anfígenos primero iría la molécula de hidrógeno, luego el no metal, la cual se debe reaccionar y producir una molécula de hidrógeno y un halógeno. En los halógenos puede ser flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Y después en el lado de los anfígenos está el hidrógeno 2, luego el no metal. Este debe producir y formar una molécula de hidrógeno más el anfígeno. Los anfígenos pueden ser selenio, azufre o telurio. ¿Qué reacción ocurre? Para que se forme un hidrácido debe reaccionar un hidrógeno con un no metal. En este caso tenemos hidrógeno más un no metal es igual al hidrácido. Ejemplo, tenemos un átomo de hidrógeno y uno de flúor. Lo ordenamos, buscamos los números de oxidación, en este caso una vez juntos nos da más 1 y menos 1. Balanceamos las cargas en los compuestos. Aquí podemos ver que no es mucho por hacer, o sea, da igual. Balanceamos la masa de los reactivos y productos y vemos que de la misma forma existen
los mismos átomos para cada elemento, 1, 1 y 1 y 1. En este otro ejemplo tenemos acá 2 átomos de hidrógeno más un azufre. Lo volvemos a acomodar, buscamos los números de oxidación. Estos números de oxidación los podemos ubicar en la tabla periódica. De esta forma tenemos que el hidrógeno es igual a más 1 y el azufre es igual a menos 2. Balanceamos las cargas en el compuesto. Para que la carga sea neutra necesitamos otro átomo de hidrógeno. De esa forma la carga nos quedaría más 2 y menos 2 igual a 0. Balanceamos las masas de los reactivos y productos. Y como mencioné anteriormente, existen los mismos átomos para cada elemento de este lado de los reactivos como el de los productos. Por ejemplo, aquí hay 2 átomos de hidrógeno y de este lado hay 2, y un átomo de azufre y de este lado solo hay 1. La regla de los números de oxidación. Uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta antes de pasar a las nomenclaturas son las reglas de oxidación. El primer punto está en que los números de todos los elementos siempre va a ser libres en cero en cualquiera de las formas que se presenten. Como segundo punto está que el número del hidrógeno en sus compuestos siempre va a ser más 1, excepto en los hidruros metálicos, que en este caso sería menos 1. Como punto número 3, el número del oxígeno en sus compuestos es menos 2, excepto en los peróxidos, que es menos 1. Como punto número 4, el número de los metales alcalinos siempre va a ser más 1. Luego, el número de los metales alcalinoterros siempre va a ser más 2. Y como por último punto se encuentra que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una molécula siempre va a ser 0, y esta se trata de un ion, al igual que la carga del ion. Nomenclatura de los ácidos. Oácidos. Los oácidos se pueden nombrar utilizando varios tipos de nomenclatura: la tradicional, la estándar y la sistemática. La nomenclatura tradicional: para nombrarlos se escribe la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal, acompañado de prefijos y sufijos que corresponden al número de oxidación del no metal. De esta forma tenemos unos ejemplos que nos guiaremos de la tabla que tenemos aquí arriba, que es la fórmula que habían mencionado antes. Bien, en este ejemplo tenemos una molécula y ya vimos que se sacaron los estados de oxidación para cada elemento no metal. Y tenemos que el bromo tiene un estado de oxidación más 3. Si ubicamos en la tabla periódica, el bromo puede poseer 4 estados de oxidación, sería el más 1, más 3, más 5 y más 7. Como estamos utilizando el segundo número, lo ubicaremos en la segunda fila. De esta forma quedaría ácido, brom, por la raíz del bromo, y terminación oso. Así nos queda ácido bromoso. En el segundo ejemplo, en esta molécula tenemos que el cloro tiene un estado de oxidación más 7. Hay que tener en cuenta que el cloro tiene 4 estados de oxidación: el más 1, más 3, más 5 y más 7. Como estamos utilizando el último, lo vamos a ubicar en la última fila. De esta forma tendría un prefijo. Por ejemplo, ácido per clor, por la raíz del cloro, y el terminación ico. De esta forma nos queda ácido perclórico. Nomenclatura de stock. Para nombrarlo se escribe la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal, acompañada del prefijo correspondiente al número de subíndice que tiene el oxígeno: di, 2, tri, 3, tetra, 4, etc. Luego se escribe oxo. Además, se le escribe el sufijo ico a la raíz del nombre del no metal, seguida de su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. De la misma forma nos presentan 3 ejemplos en el que ya se buscaron los estados de oxidación para cada elemento no metal, de la misma forma que se hizo en un principio. Ahora nos procederemos a darles nombre usando esta estructura que está aquí arriba y guiándonos de esta tabla para darles nombre a los prefijos. Así bien, tenemos que primero hay que poner ácido, luego el prefijo, que son los números de átomos del oxígeno, que son 4. Ubicamos en esta tabla 4 y sería tetra. Bajamos oxo, la raíz del no metal, en este caso manejamos el azufre, que sería sulf.
sulfur y el sufijo ico, encerrando entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación del no metal, que en este caso sería 6. De esta forma nos quedaría ácido tetraoxosulfúrico 6. En el siguiente ejemplo volvemos a hacer lo mismo, bajamos la palabra ácido, di porque son 2 átomos de oxígeno, oxo, sulfur porque estamos manejando el mismo no metal y terminación ico poniendo 2 entre paréntesis por el estado de oxidación. De esta forma nos quedaría ácido dioxosulfúrico 2. Y como último ejemplo tenemos en esta molécula, vamos a volver a poner ácido, tri por 3 átomos de oxígeno, oxo, clor y rico 5. Ácido trioxoclórico 5. Nomenclatura sistemática. Para nombrarlos se escribe el prefijo numérico que corresponde al número subíndice que tiene el oxígeno. Después se escribe la palabra oxo, seguida a su vez de la raíz del nombre del no metal con el sufijo ato, y luego se escribe el número de oxidación del no metal en números romanos entre paréntesis. Luego se escribe de hidrógeno. Si nos fijamos bien, es casi la misma estructura que la nomenclatura anterior, no más que ya no se le agrega la palabra ácido en un principio y el sufijo que se utiliza sería ato y colocando al final de hidrógeno. Así bien, nos guiaremos del mismo recuadro de acá y de esta tabla. En el primer ejemplo tenemos 4 átomos de oxígeno, sería tetra, bajamos oxo, sulf y la terminación ato, 6 por estado de oxidación del no metal y poniendo de hidrógeno al final. Así tenemos tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. En el siguiente ejemplo manejamos 2 átomos de oxígeno, ponemos di, oxo, sulfato 2 de hidrógeno, dioxosulfato 2 de hidrógeno. Y como último ejemplo tenemos 3 átomos de oxígeno, tri, bajamos oxo, nitrato, el elemento del no metal, estamos utilizando nitrógeno, colocamos 5 por su estado de oxidación y ponemos al final de hidrógeno, trioxonitrato de hidrógeno. Los ácidos también tienen otros prefijos, como meta cuando se forman a partir de una molécula de agua, orto cuando se forman a partir de 3 moléculas de agua y piro cuando se forman a partir de 2 moléculas de agua. Una herramienta que se puede utilizar en muchos casos para saber cuando un ácido es meta, orto o piro es: los ácidos piro tienen más de un átomo de elemento no metálico, 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno forman ácido pirofosforoso. Los ácidos orto tienen más de 2 átomos de hidrógeno, en este caso 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 6 átomos de oxígeno forman ácido ortofosforoso. Los ácidos meta tienen 1 o 2 átomos de hidrógeno. En este caso, un átomo de hidrógeno, un átomo de fósforo y 2 átomos de oxígeno forman ácido metafosforoso. Hidrácidos. Se usa la nomenclatura tradicional y sistemática o stock. Sin embargo, también se pueden nombrar según el estado de disolución en el que se encuentran. En este caso, acuoso y gaseoso. Nomenclatura tradicional. Se nombra usando la palabra ácido ya que tienen carácter ácido en disolución acuosa y añaden el sufijo hídrico al nombre del elemento no metálico. La estructura tradicional nos quedaría como ácido más raíz del no metal más hídrico. Un ejemplo sería 2 átomos de hidrógeno más un átomo de azufre, sería ácido sulfhídrico. Otro ejemplo sería un átomo de hidrógeno más un átomo de boro, sería ácido bromhídrico. Nomenclatura sistemática. Se nombra utilizando el sufijo uro al nombre del no metal.
quedaría como raíz del no metal más sufijo uro más de hidrógeno. Un ejemplo sería un átomo de hidrógeno más un átomo de cloro, sería cloruro de hidrógeno. Otro caso sería un átomo de hidrógeno más un átomo de flúor, sería fluoruro de hidrógeno. Ok, para finalizar este video les hemos dejado unos ejercicios para que puedan practicar. Eso sería todo. Gracias.